Hace un tiempo atrás, el Señor puso en mi corazón predicar o hablar o traer una serie acerca de la familia, acerca de lo que significa la familia. Todos nosotros sabemos que la familia es la primera institución, no creada por el hombre, sino creada directamente y nació en el corazón de Dios. El Señor creó un hombre y creó una mujer y creó el matrimonio y les dijo a ellos que se fructificaran, que multiplicaran, que llenaran la tierra de hijos, de hijas, de nietos. ¿Qué seremos nosotros? Yo creo que chosnos no somos, ¿verdad? De Adán y Eva. ¿Qué somos nosotros? Pues la cuenta se fue, ¿verdad? Pero todos somos familia unos a los otros. Eso también nos llena de alegría, de saber de que todos descendemos del mismo lugar, ¿verdad? Descendemos de Adán y descendemos de Eva. Y entonces, durante este mes de abril vamos a estar hablando temas relacionados a la familia. La próxima semana vamos a hablar de la seriedad del matrimonio. ¿Por qué razón existe mucho convivencia y por qué razón existe la fornicación y por qué razón existen muchos divorcios? Sencillo, la seriedad del matrimonio. No hemos entendido lo serio, lo santo, lo sagrado, lo sublime que es el matrimonio. La semana de arriba, es decir, la tercera semana, vamos a hablar un tema que se titula Sintonizando AM FM. ¿Y qué es eso de sintonizando AM FM? Que a veces el hombre está en AM y la mujer está en FM. A veces el hombre le dice a la mujer, mamita te amo, y ella no lo entiende. Ella dice, pero tú me estás diciendo eso por decirlo, tú no lo dices en realidad. Y cuando uno va a los domingos por la mañana, yo no sé si a usted le pasa, cuando la mujer dice no tengo ropa que ponerme, y eso está repleto, pero hasta más no poder, lo que quiere decir es que necesitaba un traje nuevo. Ella está en AM. Cuando el hombre dice no tengo ropa, es que no tiene un montón de ropa, pero no hay nada planchado en ese momento. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa constantemente. Y así vemos frases, por ejemplo, el tercer domingo vamos a estar hablando de esta frase que muchos hombres usan y muchas mujeres utilizan. Y es que todo lo que diga puede ser usado en su contra. No sé si matrimonio les pasa eso, que dice no te puedo decir nada porque todo lo que yo te digo, tú lo usas en mi contra. Y básicamente el tercer domingo pues vamos a estar hablando de todo lo relacionado a llevarnos bien como pareja, ¿verdad? Como esposo, como esposa. Y el cuarto domingo pues vamos a estar hablando de proverbios en los hijos, es decir, cómo criar a los hijos según el libro de Proverbios, pero no nos vamos a limitar, ¿verdad?, completamente al libro de Proverbios, vamos a utilizar otras citas de la Escritura. Y obviamente también como nosotros como hijos, ¿cuántos tienen a sus padres vivos? Levanten la mano los que tienen a sus padres vivos, ¿verdad? Cómo nosotros como hijos podemos portarnos bien con mami y con papi, ¿verdad? Los que tengamos nuestros viejitos vivos. Pero muchas veces cuando en las iglesias se habla del matrimonio, los solteros se miran unos a los otros y dicen, ¿qué pasó con nosotros? Porque yo estoy soltero, ¿y qué palabra de Dios tiene Dios que decirme acerca de mí? Que soy soltero, soy soltera, no tengo pareja. Pues el Señor puso en mi corazón, ¿verdad?, comenzar esta serie de familia hablando de lo que es la soltería, lo que es el soltero o soltera. Vamos a tocar temas delicados, temas que no constantemente nosotros tocamos aquí en la iglesia, pero son temas bíblicos y son inquietudes legítimas que tienen mis amigos solteros y mis amigas solteras, y no tan solamente se limita a lo que es la soltería. Hay muchas parejas casadas que también tienen algunos de los problemas que vamos a estar hablando en esta mañana. Te invito a que esté en pie conmigo y busquemos juntos Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Esto es un mensaje tópico en donde vamos a estar temáticos, donde vamos a estar en diferentes lugares de la Escritura, pero hemos decidido, ¿verdad?, escoger esta porción bíblica porque es clara con relación a lo que vamos a estar dialogando en esta mañana.
Primera de Corintios capítulo 7, versos 1 y 2. Y luego vamos a brincar, a saltar al verso 7 hasta el verso 9. Primera de Corintios 7, 1 y 2. Y luego del 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aparentemente, y los teólogos no saben qué escrito era este, pero los corintios le escribieron algo a Pablo que tenía que ver con la soltería, con el matrimonio y todo eso. No sabemos qué es porque la palabra no lo dice, pero sí dice que los corintios le escribieron esto a Pablo. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Vamos ahora al verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, cada uno a la verdad de un modo y otro de otro. El verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería o les fuera quedarse como yo. Verso 9. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Padre, te doy gloria y te doy honra por esta palabra. Te doy gracias, Señor, y te pido que esta palabra llegue a lo profundo del corazón de todos mis amigos, mis hermanos que están aquí presentes. Muy especial a los solteros y a las solteras, Señor, que están aquí en esta mañana. Padre, si hay hubiera alguno de entre nosotros que no te conoce, que pueda conocerte, Señor. Si hay alguien que está descarriado, pueda, Dios mío, reconciliarse contigo. Y Padre, cualquier depresión, ansiedad, problema, situación que mis hermanos o mis visitas, personas que están aquí, tengan, sea, Dios mío, rota toda depresión y que sean libres por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Solteros y solteras. Esta población afecta a jóvenes que apenas quizás tienen desde 13, 14 años, que ya tienen el deseo sexual, las hormonas, como dicen, ¿verdad? Dicen los que saben que ese tiempo es tiempo de muchas hormonas. También esta población afecta a adultos, quienes por alguna u otra razón se han divorciado, se han separado. Y también afecta a adultos que han perdido a su cónyuge. Personas que estaban casadas y su esposo o su esposa ha fallecido. Y muchas de las preguntas que formulamos y pensamos y creemos es, por ejemplo, decir, ¿qué hago? ¿Me quedo soltero? ¿No me quedo soltera? ¿Me caso? ¿No me caso? Cogen la florcita, dice, me caso, no me caso, me caso, no me caso, ¿verdad? Algunas personas dicen, pues como soy soltero, tengo el derecho de poder ver pornografía. Como soy soltero, pues no estoy atado a ninguna mujer o a ningún hombre, puedo ver pornografía. Y otros dicen, ¿será la masturbación una opción para mí? Masturbación conocemos como el placer mutuo, como el placer, disculpen, el placer individual, sin necesidad de otra persona. Y son preguntas legítimas, son preguntas que un soltero o una soltera, ¿verdad?, quizás tiene en su mente. Y que, por supuesto, la palabra de Dios tiene contestación para todas estas preguntas. Yo les advierto y les digo que lo que yo voy a hablar en esta mañana no es psicología, no es sabiduría humana, no es lo que yo creo que debe ser o lo que yo opine que debe ser, sino que solamente, exclusivamente vamos a ir a la Escritura y vamos a ver qué la Escritura enseña en relación
a todos estos temas. Por supuesto que la Biblia no dice la palabra pornografía. Por supuesto que la Biblia no dice la palabra masturbación, como tampoco dice Navidad, como tampoco dice Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Como tampoco dice encarnación. Y aunque la palabra pornografía y masturbación y otras palabras no están en la Escritura exactamente con esa palabra, la Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de estos temas. Y eso es precisamente lo que vamos a estar dialogando en esta mañana. Existen solamente dos tipos de solteros. Quizás algunos dicen, pues soltero joven, soltero anciano o soltero viudo. Bueno, está bien. Pero bíblicamente hablando, hay dos tipos de solteros. Está el soltero que tiene el don de continencia. Y está el soltero que no tiene el don de continencia. ¿Qué significa el don de continencia? El don de continencia lo que significa es una persona que no tiene el deseo de estar acompañado. Estás en un hospital, estás en una cama de hospital, tienes alguna necesidad y tú dices, yo puedo estar solo, yo no necesito eso. Yo recuerdo en el 2012 que yo tuve que ir al hospital a la 1 de la mañana. Me acuerdo como hoy fue, me parece que fue domingo 18 de marzo del 2012. Sentía un dolor aquí en el pecho horrible. Y entonces la nena era pequeña, no quería levantarla y me tuve que ir como al hospital, solo. Pero ya del hospital estaba llamando a mi esposa, ven conmigo, te necesito, quiero que estés aquí a mi lado. Yo no tengo el don de continencia en ese aspecto. Otra de las cosas que habla del don de continencia es que son personas que les viene lo mismo casarse o no casarse, esa ilusión matrimonial, esa ilusión de joven, de que quiero verme con vestido de novia, de blanco. Eso no lo tienen esas personas que tienen el don de continencia. Y otra de las cosas es que no tienen deseo sexual, podríamos decir asexual, o por lo menos no tienen esa intensidad de ese deseo. Yo me hospedé 5 años en San Juan, estudié música allá, estuve 5 años hospedado, y uno de los compañeros de estudio de nosotros, que tuve múltiples compañeros, que en hospedaje a veces habíamos 2, 3, 4, comenzamos a hablar de todos estos temas y uno de ellos me dijo, mira, a mí no me gustan las mujeres, pero tampoco me gustan los hombres. No tengo el deseo sexual. Perfecto. Pues esta persona que era compañero de cuarto mío es una persona que tenía perfectamente el don de continencia. Y son personas que por alguna razón Dios los ha provisto para que se dediquen completamente al Señor. Personas que nacen así, o personas que estaban casadas, por razones de la vida se han divorciado o han enviudado y han decidido dedicarse sola y exclusivamente al Señor. Algunos ejemplos bíblicos tenemos a los eunucos, pero los eunucos no eran por don de continencia que Dios los escogió así, sino que los reyes escogían ciertos hombres a quienes castraban para que fueran los guardaespaldas de sus esposas y sirvieran en el reino. Pero obviamente no querían una infidelidad de su esposa, y ellos eran eunucos no por nacimiento, sino por decisión de un rey. Tenemos otro ejemplo que es Ana. Vamos a hablar un poquito de Ana, de Pablo, y obviamente el soltero que nosotros adoramos, que es Jesús, aunque está casado, ¿sabes? Digo, tiene novia. Tiene novia, vamos a hablar de eso. Y hablamos de los eunucos, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento solamente mencionan un eunuco que era de Etiopía, era etíope, en el que este hombre estaba por el desierto y vino Felipe el evangelista y le habló del Señor, y él decía, ¿qué impide que yo sea bautizado? Había un charco de agua y fue bautizado este eunuco. Y en los tiempos de Edad Media se conocen los castrati. No sé si alguien ha escuchado esto. Y eran niños varones
muy jóvenes a quienes castraban desde pequeños para que la voz femenil, usted sabe que los niños todos tienen básicamente la misma voz, nunca cambiaran a una voz varonil. Entonces, estos son algunos ejemplos de eunucos o personas que tienen este don de continencia. El ejemplo bíblico de Ana, que todos conocemos cuando Jesús fue, ¿verdad? Fue presentado en el templo, que viene esta mujer anciana que hacía más de 80 años que había quedado soltera porque era viuda. Y ella se dedicó única y exclusivamente a servir en el templo con ayunos y ¿qué? Y oraciones. Este es el caso de Ana, que tenía ese don, porque ella dedicó luego de su viudez a dedicarse completamente al Señor. Y tuvo ese don de continencia. Otro soltero que estamos hablando es el apóstol Pablo. Muchos teólogos dicen que Pablo en realidad estaba casado anteriormente, porque Pablo era un miembro del Sanedrín judío, y para tú como hombre ser miembro del Sanedrín judío tenías que por obligación estar casado. Por lo tanto, se dice que Pablo era viudo, ¿verdad? Su esposa había fallecido, y en el tiempo en que Pablo se convierte al Señor, y en el tiempo en que Pablo escribe las cartas de las epístolas, que fueron 13 cartas que él escribió, en ese momento él no estaba casado. Por eso leímos en 1 Corintios 7, del 7 al 8, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Y en 1 Corintios 9, 5, él habla esto porque los otros apóstoles prácticamente todos eran casados. Y sabemos que Pedro era casado porque Jesús le sanó a ¿quién? La suegra. Pedro era casado. Y en 1 Corintios 9, 5 dice Pablo hablando: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Pablo, que significa Cefa. O sea, no está diciendo que él estaba casado en ese momento, sino está diciendo: no tengo derecho yo de casarme. Pues sí, tiene derecho de casarse en ese momento. Así que Pablo en realidad era soltero, pero estuvo casado. Y el ejemplo por excelencia es Jesús. Jesucristo nunca se casó, aunque en los años 90, finales de los 90, 2000, salió una novela que se llamó El Código Da Vinci. No sé si alguien aquí recuerda esa novela. Y en esa novela este hombre que se llama Dan Brown escribió y dice que Jesús se casó con María Magdalena y que tuvieron hijos, y que la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque el libro, ¿verdad?, habla de la Iglesia Católica, escondió todo eso y tiene todos esos volúmenes y esos libros en el Vaticano, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús no se casó. Jesús fue tentado en todo. Sí, Jesús fue tentado en todo, porque vemos que la palabra de Dios dice en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino que uno que fue ¿qué? Tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, algunos comentaristas comentan y dicen que la mujer samaritana tentó a Jesús. Cuando ella le dice: dame de esa agua, Jesús le dice: pues tráeme a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido, estoy free, estoy soltera, uy. Jesús le dice: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y con quien tú convives hoy en día no es tu marido. Y entonces viene ella y dice: me parece que eres profeta. Y si usted quiere ver la conversación completa, Juan capítulo 4, completito, usted se lo lee y ve eso. Jesús, alguien en una ocasión me comentó y me decía: pero ¿podía Jesús casarse? ¿Era pecado que Jesús se casara? Bueno, yo no puedo decir que era pecado que Jesús se casara, pero sí te puedo decir algo: es que la novia de Jesús no es un hombre, no es una mujer, es una iglesia. Si le vas a dar un aplauso, va a hacerlo fuerte. Y dice la Biblia que Jesús vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. El propósito de Jesús venir a este mundo no era casarse ni tener hijos en la carne,
sino es casarse con su iglesia y tener hijos espirituales. Y si tú has aceptado a Jesucristo como tu único y exclusivo Señor y Salvador, tú eres dos cosas. Tú eres hijo de Dios, pero también eres esposa del Cordero. Porque Él dice en su palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido, y dice que con su sangre Él compró una iglesia perfecta, sin mancha. Y esa es la iglesia que Jesús viene a buscar. Por eso Jesús no tuvo que casarse. Por eso Jesús no vino para eso. Jesús vino para algo mucho más grande, para salvar la humanidad entera. Por eso la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso Él mostró su amor para con nosotros, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el propósito de Jesús, haber venido al mundo. Por eso Jesús fue soltero mientras estuvo aquí. Y ahora tiene novia y va a haber boda luego. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿recomienda realmente la Biblia el celibato? O sea, la Biblia recomienda y dice que el hombre tiene que ser soltero, que el hombre no se puede casar. Acompáñame conmigo a 1 Corintios capítulo 7, verso 1, que fue lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás. Dice la Biblia que el hombre tiene que ser soltero, que debe ser así. 1 Corintios 7, 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre que... Esto es un ejemplo hipotético. En un mundo ideal, pues mira, que todos le sirviéramos al Señor y que ninguno de nosotros estuviera casado. Eso es un mundo ideal, pero ese no es el mundo que nosotros vivimos. Por eso es un ejemplo hipotético, no es un mandamiento. Bueno le sería al hombre no tocar ¿qué? Pero por causa de ¿qué? De las fornicaciones, por causa del deseo sexual. Que el deseo sexual, hermano, el sexo no es pecado. Voy a repetir esto nuevamente. El sexo no es pecado. Es creado por Dios. Pero escucha bien, todo lo que tiene que ver con sexo debe ser practicado única y exclusivamente en el cuadro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso vamos a hablar la semana que viene, porque el Señor, cuando Dios creó a Adán y creó ¿a qué? A Eva. Un hombre y una ¿qué? Por lo tanto, la poligamia no puede existir. Dios no dejó a Adán solo, por lo tanto, el autoplacer no debe existir. Dios no creó a Adán ¿y cuál es el otro hombre? Que a veces dicen Adán y Adrián. No, Dios no creó a Adán y Adrián, por lo tanto la relación homosexual no debe existir. Dios no dejó a Adán solo con los animales, por lo tanto el bestialismo no debe existir. Dios creó a Adán y a Eva para que ambos se regocijaran el uno al otro, procrearan hijos y se gozaran en el sexo. Por eso una persona que practique el sexo, a veces se dice en muchos monasterios, ¿verdad? Y en lugares se dice: hay que dejar el sexo porque el sexo es pecado. No se puede permitir eso, porque mientras menos sexo tengas, más santo eres. Y ese no es el patrón que vemos en la Escritura. La Biblia dice que es importante que el hombre tenga sexo con su esposa. O escucha bien, ¿con quién? La esposa. Y la esposa con su esposo. Por eso dice: por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia ¿qué? Su propia mujer, el verso 2. Y cada uno tenga su propio... Vamos al 7. Quisiera... ¿Quién está hablando aquí, hermano? Pablo. Una opinión de Pablo. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio ¿qué? Don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de ¿qué? Y obviamente los que tienen el don del celibato son como los zurdos. ¿Cuántos derechos hay? ¿Cuántos zurdos hay? Vamos a ver, ¿cuántos zurdos hay aquí en la iglesia? Levanta la mano los zurdos. Izquierdo, gracias. Muy bien, ¿cuántos derechos hay? Levanta la mano los derechos.
Pues los que tienen el don del celibato son exactamente como los izquierdos, somos poquitos, ¿verdad? El verso 8 dice, digo pues, ¿y quién está hablando aquí? Pablo. No lo dice por mandamiento, lo está diciendo Pablo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como. Pero mira el verso 9. Pero si no tienen el don de continencia, recuerde que si usted tiene el deseo de formalizar un matrimonio, estoy hablando a los solteros y a las solteras. Si usted tiene eso aquí, el deseo de formalizar un matrimonio, si usted tiene aquí el deseo de no quedarse solo toda la vida, si usted tiene aquí el deseo sexual, hay una solución para eso. Esa solución se llama matrimonio. Fue lo que Dios estableció. Amén. Dice, pero si no tienen el don de continencia, ¿qué dice ese verso? Cásese. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Más claro? ¿O canto un gallo? Verso 20, acompáñame al verso 20, estamos aquí, verso 20. Y obviamente estos son consejos que está dando el apóstol Pablo. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, ¿en el que? Se quede. El verso 25, miren lo que dice el verso 25. En cuanto a las vírgenes, ¿qué dice? No tengo ¿qué? Pero ¿qué dice luego? Más les doy ¿qué? Es como si yo como pastor les digo aquí claramente, la Biblia dice una cosa y la Biblia está estableciendo esto, pero yo opino, o yo creo, o creo que te conviene más. Entonces él está diciendo, no tengo mandamiento, pero le voy a dar mi parecer, y el parecer de Pablo es que se queden solteras. Pobres vírgenes, y pobres vírgenes que no tienen el don de continencia. Pero claramente él dice, si no tienes el don de continencia, ¿qué tienes que hacer? Casarte. Dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien al hombre quedarse como. Si estás ligado a mujer, no procures ¿qué? Estás libre de mujer, no procures ¿qué? Mas también si la casas, o sea, si la doncella se casa, no peca, y si la doncella se casa, no peca. Pero tales tendrían conflicto, aflicción en la carne, los cuales yo quisiera evitar. Pero obviamente el que se casa tiene unas responsabilidades. Si tú te casas, no puedes seguir viviendo igual como estabas viviendo, dejando todo tirado. Cuando uno era soltero, uno dejaba los trastes todo el tiempo ahí. Cuando uno está casado, tiene un guardia de seguridad detrás. Entonces, hay unas responsabilidades que conlleva el matrimonio. Vamos a Mateo capítulo 19, rapidito, Mateo capítulo 19, porque vamos a ver qué tiene que decir Jesús acerca de esto. Mateo capítulo 19. La semana que viene vamos a estar hablando un poco más acerca de Mateo capítulo 19, pero vamos a tocar estos versos rápidamente. Porque vienen los fariseos y le dicen a Jesús, miren el verso 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciéndolo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Mira ahora, mira esa frase, por favor, subráyala, por cualquier causa. O sea, me es lícito a mí decirle a mi esposa, ya no quiero que seas mi esposa, y cuando ella me diga a mí qué razón tiene, pues porque ya no quiero estar contigo, pues porque me caes mal, pues porque los años han pasado, ya no te ves igual que cuando nos casamos, pues porque fulano o por sultano, todas esas cosas. Dice por cualquier causa. Y el Señor le dice, ¿no habéis leído lo que dice al principio? Varón y hembra, ¿qué? Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá ¿a quién? Y los dos serán una ¿qué? Así que no son más dos, sino una sola carne. Y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre casado porque quiere divorciarse, ni lo separe la mujer casada porque quiere divorciarse, ni lo separe un abogado, ni lo separe un juez, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe ¿qué? Y la semana que viene vamos a hablar con más detalle acerca de la situación de lo que es el divorcio.
Entonces Jesús da una sola causa por divorcio, una sola. Y mira la causa, dice en el verso 8: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, ¿qué? Y yo os digo, escucha bien, que los teólogos tienen algo para esto, no recuerdo cuál es el nombre, pero cuando en otra porción de la escritura dice algo y Jesús dice otra cosa, no es que se contradice, es que lo que Jesús dice, aquí está hablando el que... Y mira lo que dice: Moisés te dijo eso, pero yo digo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Fornicación es convivencia, y cuando tú vives con alguien sin estar casado, estás fornicando. Pero cuando tú estás casado y tú adulteras, aparte del adulterio estás fornicando, estás cometiendo dos pecados. Dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y miren, los discípulos dicen, pues si es así no conviene casarse. Dice, si es así conviene al hombre, esa condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces el verso 11 dice, entonces él les dijo, aquí viene el don de continencia. No todos son capaces de ¿qué? De recibir esto, sino aquellos a quienes es que dado. O sea, no todo el mundo tiene el don de continencia. El verso 12 dice, porque hay eunucos, recuerden que los eunucos, los que trabajaban con los reyes, que nacieron así en el vientre de ¿qué? Eso, tuvieron ese don de Dios desde el vientre. Otros que fueron los hombres que lo hicieron así, al castrarlo, ¿verdad? Pero hay otros que se hicieron a sí mismos eunucos por causa de ¿qué? Del reino de los cielos. Entonces dice luego, el que sea capaz de recibir esto, ¿que qué? Pero pastor, ¿cómo yo sé si yo tengo el don de continencia? ¿Cómo yo sé si tengo continencia? Eso es sencillo. Si tú no tienes el deseo de realizarte como esposa o como esposo, si tú no tienes el deseo, o está bien que tú estés solo, no te sientes sola, no te sientes solo, si tú no tienes el deseo sexual, claramente tú tienes el don de continencia. Absolutamente. Pero no todo el mundo tiene eso. Ahora vamos a hablar de los que no tienen el don de continencia. Y los que no tienen el don de continencia son los que desean estar acompañados, son los que desean estar casados, y son los que tienen el deseo sexual. Tienen eso dentro de sí. Y a esas personas tienen varias opciones. Y aquí yo puse 4 opciones para dedicarse a los que son solteros. Hay personas que dicen, yo no quiero el matrimonio. Había una frase antes que se decía que el matrimonio es como... No voy a decir la frase, pero qué feo eso, ¿verdad? Y a veces cuando uno se va a casar, ¿te vas a tirar la soga a qué? Al cuello. ¿Cómo va a ser tirarte la soga al cuello? Los únicos que yo sé que se tiran la soga al cuello son los que se suicidan. Y qué frase tan fea para hablar del matrimonio, ¿verdad? Y otros dicen, pero ¿cómo te vas a casar, chico? Disfruta tu soltería. Si eso es chévere. Y entonces esos dicen, ok, tengo el deseo sexual, pero no quiero casarme, por lo tanto yo creo que puedo ver pornografía. Yo creo que la pornografía puede ser una opción para mí. Otros dicen, yo no necesito mujer ni necesito hombre, yo creo que yo puedo satisfacerme a mí mismo a través de lo que se conoce como la masturbación. Otros dicen, mira, yo no quiero casarme porque ¿y si me va mal? O si se enferma ella, o si se pone fea luego, o si otra me gusta más, o si después es el easy, que easy no en inglés, es el Y y sí en español. Y si se enferma, y si después no encuentro trabajo, y si después queda embarazada, y si ese easy tiene que estar con una X, ¿verdad? Pues entonces lo que voy a hacer es fornicar contigo. Y esa frase se escucha fea, pero hoy en día se habla convivencia. Pero si hay un verdadero amor, un amor genuino entre las parejas, yo creo que quien está conviviendo va a casarse, va a terminar casándose, porque casarse es un mandato del Señor y es algo que es una promesa. Recuerda que la promesa de matrimonio es sencilla: en salud y ¿qué? Y enfermedad. En riqueza y en ¿qué?
en juventud y en qué? Y en vejez. Todo tiempo te amaré. Porque no depende de cómo tú seas, ni depende de quién tú seas, es una decisión. Escucha bien, el amor es una decisión. Todo eso lo vamos a hablar la semana que viene. Pero eso es una opción que tienen los solteros. Dicen, pues voy a convivir un tiempo con esta, después voy con el otro. Y la última opción es el matrimonio. Es el matrimonio. Las primeras tres opciones tienen que ver con la carne. Y la palabra de Dios dice, no satisfagáis los deseos de la carne. La cuarta opción tiene que ver con el espíritu. Y hablemos un poquito de pornografía. ¿Alguien ha escuchado esa frase, pornografía? Yo creo que todos aquí la han escuchado. Recuerdo antes cuando estaba Mira que te veo. ¿Usted se acuerda de Mira que te veo? Y había una broma de un nene pequeño que iba donde un adulto al lado de un blockbuster o de un videoclub y decía, mira, para que me saquen una película X. ¡Wow! Y entonces el adulto decía, pero es que tú no tienes la edad para hacerlo. Yo no voy a hacerlo porque tu papá no está, tu papá no está, tu mamá. En los años 80 y en los años 90, 70 se crea la industria pornográfica y era difícil conseguir una película pornográfica. Tenías que ir a un videoclub. Es difícil. Hoy en día es sumamente fácil ver algún tipo de pornografía. Simplemente tomas tu celular y empiezas a buscar en Google todas estas cosas. Se dice que la edad en la que un niño por primera vez veía pornografía era la edad de 17 años. Estamos hablando de los años 90. Hoy en día, la primera vez que un niño ve pornografía, la edad bajó a los 7 años. Pastor, ¿pero cómo va a ser? Bueno, hazte esta pregunta sencilla. ¿Tu hijo o tu hija sabe más bregar con el celular que tú? ¿Sí o no? Ok, pues entonces hay un peligro. Hay un peligro. Hay un peligro que debes observar. Ahí es lo que debes de estar al pendiente. Yo le tengo a mis celulares, por lo menos a los celulares, y con Sprint hay una forma, ¿verdad? Con esa compañía Sprint, de que tú bloqueas cualquier cosa que sea pornográfica o que sea con contenido sexual. No aparece, aunque tú la busques, no aparece. Hay que buscar opciones, porque es fácil caer en esto. Y escucha bien, no es que tú busques eso, es que eso te busca a ti. ¿Cuántas ocasiones yo, y estoy hablando yo como pastor, he estado en mi computadora, aquí en mi oficina o en mi casa, y comienzo a buscar temas para predicar? Y no sé, por ejemplo, amor al prójimo. Y amor al prójimo, y necesito hacer una presentación de PowerPoint, le doy a imágenes y de repente sale una imagen de amor al prójimo que no es amor al prójimo. Yo no busqué eso. ¿Eso qué? Me buscó a mí. Y yo tengo una regla en mí que la he aplicado. Y es bien sencilla. Cuando tú estás en la computadora hay una X arriba a mano derecha. ¿Usted ha visto esa X? Tan pronto aparezca una imagen de estas o una oportunidad de que tú continúes buscando, porque recuerda que esta industria es la industria del ojo que nunca sacia. Nunca te vas a saciar de ver esto. Vas a ir por más. Esto es una adicción, es como usted parece un día en una de las esquinas de Ponce, que bastantes deambulantes y personas adictas hay, y usted le pregunta, hace 20 años atrás, ¿tú querías estar así? O sea, ¿esta fue tu aspiración? Todo el mundo te va a decir, no. Fue que yo empecé con un cigarrillito de marihuana. Y luego fui a la cocaína, y luego fui a la heroína, y luego fui a los anestésicos de caballo. Y luego fui al éxtasis, y luego fui al otro. Así es esto. Por lo tanto, en el momento en que tú veas algo como esto, lo primero que tienes que hacer es darle una X arriba, o apagar el celular, o cambiar. No le des lugar al diablo.
Son pecados ocultos. Ese es uno de los problemas de la pornografía, porque nadie sabe quién ve pornografía o no. Solo Dios. Porque no hay nadie que pueda esconderse de Dios. Eso vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué es la definición de pornografía? Dice presentación de escenas de actividad sexual. Presentación de actividad sexual. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la pornografía? Pues mira, no dice nada con el término pornografía, pero sí habla del desnudo. Es vergüenza estar desnudo, dígame usted. Eso fue lo primero que le pasó. La primera marca del pecado en la historia de la humanidad fue vergüenza porque estaba desnudo. ¿Usted le avergüenza estar desnudo frente a su esposo, frente a su esposa? No. ¿Por qué? Porque están en ley, están con Dios, están bien delante del Señor. Pero cuando uno está mal, uno le da vergüenza el desnudo. Entonces, la fornicación, el adulterio, las orgías, la pedofilia, el homosexualismo, el bestialismo, la sodomía, todas estas cosas son cosas que muestran la industria pornográfica. Y es como si unas personas estén haciendo unas cosas y tú estés allí. Estoy aquí, estoy compartiendo contigo, me estoy gozando de lo que estás haciendo. Soy parte de eso, aunque tú no estés allí. Eres parte de eso. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de esto. Mucho que decir acerca de esto. El 6º mandamiento dice: no cometerás adulterio. Pero mira el 10º mandamiento, mira el 10º. El verso 17 el verso 17 de Éxodo dice: no codiciarás, ¿qué? ¿La qué? Ok, codiciar no es decir qué bonita. Eso no es codiciar. Porque yo puedo ver tu casa y decir qué linda está tu casa. Codiciar es: si esa casa fuera mía. Ay, pero ¿por qué la tuvo ella y no la tuve yo? Ay, yo quiero esa casa para mí. Ayer uno de los hermanos de la iglesia me presentó una guagua que compró. Y yo: qué buena está tu guagua, qué linda está tu guagua, que Dios te la bendiga. Eso no está mal. Mira lo diferente: si esa guagua fuera mía. Pero ¿por qué tuvo que comprarla él y no la pude comprar yo? Eso es codicia. Había una persona que me comentó en una ocasión: mi vecino se copia de todo lo que yo hago. Si yo pongo un Santa Claus, al otro día que aparece Santa Claus. Si yo pinto la verja de la casa de gris, la pinta el otro día. Voy a poner la ropa interior al frente, a ver si va a poner la ropa interior al frente también. Me comentaba la persona. Hay personas así, dice que no codiciarás ni la casa de tu prójimo. Mira bien, no codiciarás ¿qué? No codiciarás ¿qué? No codiciarás ¿qué? Y escucha bien: para ti solo existe una sola mujer o un solo hombre para ti, que está destinado para ti, que Dios lo escogió para ti. Y aunque tú estés soltero, existe solamente una persona para ti. Por lo tanto, tú codicias a cualquier otro, o te pasas codiciando personas y en tu mente y pensando, y si esa persona fuera mía, imaginándote cosas en tu mente, estás codiciando, estás pecando. Y cuando tú ves pornografía, estás codiciando, estás pecando. Mateo 5:28 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, Jesús hablando, que el que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mujeres, no se me pongan contentas, porque también aplica a ustedes. El que mira a un hombre para codiciarlo, yo era ingenuo, yo pensaba que las mujeres no codiciaban. Hasta que un amigo mío me dijo: estás mal, las mujeres son como nosotros. ¿Será verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Entonces, no mires a nadie para codiciarlo, porque está adulterando con él en tu corazón. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgía, eso está en Gálatas 5. Los teólogos le llaman los vicios, ¿verdad?, de pecados, la lista de vicios y pecados.
Pero mira lo que dice Gálatas 5:19. Sí, pero es que yo no estoy fornicando, ni estoy adulterando, ni estoy con inmundicia, ni lascivia, ni estoy en orgía. Yo solamente estoy mirando pornografía, pastor. Mira lo que dice el verso 19. Y cosas semejantes a estas. Wow. Está claro. Ahí cae lo que es la pornografía. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 1, verso 28. Romanos 1, 28. Romanos capítulo 1, verso 28. Romanos 1, 28. Mira lo que dice Romanos 1, 28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente ¿qué? Para hacer cosas que no ¿qué? Estando atestados de toda, y mira la lista: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Mira esta frase: inventores de ¿qué? De males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y los que los practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué? No solo las hacen, ahora mira esta frase, sino que también se complacen con los que la practican. Si tú ves pornografía y te complaces en eso, tú eres exactamente tú estás haciendo lo mismo que esas personas están haciendo. Para Dios estás en la misma condición. Para Dios estás en la misma condición. Y entonces viene la pregunta: pastor, estoy luchando con la pornografía, ¿cómo puedo vencer esto? Y antes de entrar a cómo podemos vencer esto, vamos a entrar a otra situación, que es lo que se conoce como masturbación. Y miren algunas excusas que personas han dado respecto a la masturbación para poder realizarlo. La Biblia no dice nada acerca de esto. Y es cierto, la Biblia no dice la palabra masturbación. ¿Lo dice? No lo dice. Ya luego vamos a entrar. Otra de las excusas dice: mira, pero si es que Jesús no dice nada desde los 12 años hasta los 30 años, quiere decir que la Biblia está dando una excusa a los jóvenes de 12 a 30 años a que hagan lo que les dé la gana, porque la Biblia no dice nada acerca de Jesús. ¿Qué teología? ¿Dónde cogiste de teología? Está metiendo cosas en la palabra que no están. O sea, nosotros no podemos meter, eso se llama en teología aigesis. Exégesis es sacar lo que está en la Biblia. Aigesis es meter cosas que no están. No es válido ese punto. La otra excusa es: hay que comprender a los jóvenes. Es parte de lo que es la juventud. El Salmo 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y otra de las excusas es: ayuda a liberar el estrés. Y había una canción de hace un tiempo atrás que decía: mi amigo en el baño. No sé si usted ha escuchado esa canción, ¿verdad? Bueno, la Biblia no habla de masturbación, habla solamente de una parte que dice que un hombre que se llamó Onán derramó en tierra porque no quería descendencia. No tiene que ver con masturbación, pero habla, aunque sea un tema que es relacionado a eso. En aquel tiempo era compulsorio, una ley, que el hombre tenía que tener prole y tú no podías evitar los hijos. Pero la Biblia habla acerca de los problemas de los malos pensamientos. Es imposible que tú puedas tener un autoplacer sin pensar. No es posible. No es posible que tú puedas provocarte placer a ti mismo sin tener pensamientos. Y de eso la Biblia tiene mucho que decir. Y habla en Éxodo 20:17: no codiciarás ni la mujer de tu prójimo. En Filipenses 4:8 dice: todo lo que es verdadero, honesto, puro, amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Romanos 12:1 al 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios. Ahora quiero que me acompañes a Mateo 5, verso 27. Mateo 5, verso 27. Entonces sí,
Al practicar esto, estamos pecando porque estamos pensando, estamos codiciando, estamos mirando. Mateo 5, verso 27. Mateo 5, verso 27. Amén. Dice así. Dice, ¿oíste que fue dicho? Lo dije ahorita de una forma sencilla. ¿Oíste que fue dicho? ¿No cometerás qué? Pero yo os digo, Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? ¿Con qué nosotros miramos? Con los ojos. Pues por tanto, mira lo que dice el 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, trátalo bien, échale, ¿cómo se llama eso que dicen? Vicine, échale vicine. No dice eso, dice sácalo. Completamente, sácalo. Dice, ¿y qué? Y échalo de ti, pues mejor te es que uno de tus miembros se pierda, a no que todo el cuerpo sea que echado al infierno. Si estás viendo pornografía, elimínalo al momento. No juegues con eso. Sácalo. Ahora mira el otro verso. Dice, y si tu mano derecha, y el autoplacer se hace con las manos. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. No juegues con esto. No juegues con esto. Entonces, estoy luchando con la masturbación y la pornografía. Pastor, ¿qué hago? ¿Cómo puedo vencer esto? Lo primero que quiero que entiendas es que Dios te ama, que Dios es misericordioso y que Dios es un Dios de perdón. Que no hay nada que tú puedas hacer, que tú te arrepientas de corazón y vengas delante de su presencia arrepentido, que no pueda perdonar. Porque Él quiere un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Pero vamos a hacer un examen, y eso lo va a hacer el que esté aquí practicando eso, y el que no, pues haga este examen también, porque lo incluye a todo. Pastor, estoy luchando con la pornografía. Primer examen, ¿cómo está tu devocional diario con Dios? Ahí está. ¿Estás orando diariamente? ¿Estás leyendo la palabra todos los días? ¿Estás adorando al Señor constantemente? Porque yo te aseguro que si tu devocional con el Señor está al día, muy difícil, sumamente difícil que pueda caer en esto. Ese es el primer examen. El segundo examen, ¿cómo está tu temor a Jehová? Yo recuerdo en una ocasión que yo digo que hay homosexuales que dicen ser homosexuales y no lo son. Y yo me topé con uno en una ocasión en que yo estaba caminando por uno de los pasillos de la universidad y estaba pasando una dama, y este hombre declarado homosexual estaba mirando los glúteos de la dama. Y cuando yo voy caminando, el homosexual me ve y dice: hermano, esto fue real. Mientras nuestros padres están presentes, nosotros no nos atrevemos a hacer muchas cosas. Ahora, cuando nuestros padres se van, estoy hablando de los jóvenes, olvídate. Mientras el pastor está presente, yo no me atrevo a decir nada, pero cuando el pastor se vaya, hago lo que quiera. Mientras tu esposo esté presente, tú no te atreves a hacer muchas cosas. Cuando tu esposo se va, hago lo que quiera. Cuando Dios está presente, pues entonces yo tengo que respetar, pero cuando Dios se vaya, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahí tienes un problema. Dios nunca se va. Dice el salmista David en el Salmo 139: si subiera a los cielos, allí tú estás. Si hiciera mi trono debajo de la tierra, allí tú estás. Si fuera el mar, allí tú estás. Entonces, ten presente, cuando tengas la tentación de ver pornografía o practicar masturbación,
ten presente que Dios está ahí. Y te aseguro que si tienes tu devocional al día, tu devocional diario, que es el tú encontrarte con el Señor diariamente, y si entiendes bien claramente que Dios está ahí, no vas a poder hacerlo. Hay un video que me gusta mucho, que es Nathan Díaz, y yo creo que ahorita yo lo voy a mencionar. Nathan Díaz en internet, en Coalición por el Evangelio, dice esto. En Marcos capítulo 12, verso 30, dice: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si tú amas al Señor con todo tu corazón, bien difícil que vayas a ver pornografía, amigo soltero o amigo casado, porque esto no se limita a los solteros. Pero mira el otro: y a tu prójimo ¿cómo qué? Y Nathan Díaz hace esta expresión y me gusta mucho. Cuando vayas a ver pornografía, imagínate que esa es tu mamá. O en el caso de las damas, cuando vayas a ver pornografía, imagínate que ese hombre es tu papá, que ese hombre o esa mujer es tu hija, es tu hijo, es tu hermano, es tu hermana. Si vas con esa mentalidad a ver pornografía, lo vas a dejar. Yo no quiero eso para mi hija, ni quiero eso para mi madre, ni quiero eso para mi hermana, ni para mi hermano. La otra cosa es que Dios nos ha dado dominio propio. La Biblia dice: no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Y tú puedes llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que si tú sigues esto y tú tienes tu tiempo devocional con el Señor, y tú tienes un temor reverente delante de Dios, y tú amas a Dios y amas a tu prójimo, sumamente difícil que tú puedas caer en este tipo de pecado. Bien difícil. Ya hemos visto la fornicación, hemos visto la masturbación. Otra de las opciones que muchos solteros hacen es la fornicación, es la convivencia. Y miren esto, cómo el argot del mundo cambia los nombres. De fornicación, eso se oye feos. Ahora vamos a llamarle ¿cómo? Masturbación se oye feo. Vamos a llamarle ¿cómo? Pornografía, eso es feo. Material sexual o películas de adultos. Más bonito, ¿verdad? Y cambiamos el concepto. Y cambiamos el homosexualismo, por ejemplo. No, eso es pareja de hecho, o pareja de convivencia, o pareja del mismo sexo. La fornicación no debe existir, hermano. ¿Qué es fornicación? Toda relación sexual fuera del cuadro de lo que es un matrimonio. Y vemos a la mujer samaritana, que era fornicaria, porque ella había tenido cinco maridos y el que tenía Noé. La semana que viene voy a hablar más de la fornicación y del divorcio y todo eso, pero voy a decirte dos cosas simples acerca de la fornicación. La Biblia dice que huyas de la fornicación. ¿Qué significa huir? Yo creo que eso está fácil. ¿Qué es huir? Huir. Huir es huir. Como José. Huir es huir. Imagínate que alguien, yo recuerdo que a mí me asaltaron de embuste cuando también estaba estudiando, y yo iba caminando y uno de los muchachos vino detrás de mí: dame todos los chavos que tenga o si no te disparo ahora mismo. ¿Y cómo yo me puse? Pues yo le di lo que tenía, 2 o 3 pesos. Y después viene y me dice: mira, si soy yo. No puede ser. Toda esa noche estaba nervioso. Gracias a Dios que era día de culto, y fue el culto porque me iba a un culto allá en San Juan. Me arrodillé al Señor: el Señor, gracias, porque no es de verdad. Pero imagínate que tengas a alguien que venga con un revólver y te diga: vete antes que me arrepienta. ¿Cómo tú correrías? ¿Cómo tú correrías? De esa manera es que tienes que huirle a la fornicación. De esa misma manera. No le des un ápice de oportunidad a eso. Y lo otro que dice es que no heredarán al reino de Dios. Yo no quiero eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Huye de la fornicación.
Dice que no heredarán el reino de Dios. Mira, en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sigue la lista. Mira el verso 5 del capítulo 5 de Efesios, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, el lecho sin mancha, la cama sin mancha. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Hay condenación para esto. Huye de eso. Huye de eso. ¿Y qué hago si estoy conviviendo? Sepárate. Sepárate. O cásate. Ah, pero es que mi pareja no quiere casarse. Ah, pues entonces te ama tu pareja realmente, te aprecia. O sepárate, o cásate, o vive en fornicación. Pero no estás agradando al Señor. Yo escuché una pareja que convivía bajo el mismo techo. Y ellos me comentaron que porque no estaban casados, no estaban teniendo relaciones sexuales. Uno dormía en un cuarto y el otro dormía ¿qué? En el otro cuarto. Pues mira, si eso es una opción, hasta que ustedes puedan tomar esa decisión, pero tendrán la fuerza de no caer en la tentación. El matrimonio es tan hermoso, es tan santo. Es una promesa que tú le haces a esa persona que va a estar con ella, que lo vas a cuidar, que la vas a amar, pase lo que pase, que ella te va a amar a ti, que hacen un pacto delante de Dios, ¿ok? Porque el matrimonio es Dios juntando a esa pareja. Ah, que no es fácil. Tú eres fácil. Contesta esa pregunta. ¿Tú eres fácil? Si tú no eres fácil, el matrimonio no va a ser fácil, ni para la otra persona ni para ti. Pero es bendición de Dios, es un privilegio. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Mira lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, porque por ahí se dice que ser soltero es mejor que estar casado. Mira lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando Dios creó todas las cosas, creó los mares, creó los ejércitos del cielo, creó los peces del mar, creó los árboles, y dijo Dios que era bueno. Todo era bueno, pero había una cosa que no era buena. ¿Sabes cuál era, verdad? Que el hombre estuviera solo. Cuando Dios creó al hombre, dice, no es bueno. Hermano, esto no lo está diciendo ni Pablo, ni lo está diciendo Lucas, ni lo está diciendo Elías, ni lo está diciendo Moisés. Esto lo está diciendo el mismo Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Tu pareja, tu esposo, tu esposa no es perfecto, pero es perfecto para ti. Lo voy a repetir otra vez. Tu esposo y tu esposa no es perfecto, pero fue diseñado perfecto para ti. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Y dice la Biblia en Proverbios 18:22, el que haya esposa se tira la soga al cuello. No, dice el que haya esposa haya el bien y alcanza la bondad, la benevolencia de Jehová. Este es Salomón hablando, y dice en Eclesiastés 4:9, dice Salomón, mejores son dos, porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si cayeren el uno, ¿qué? Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará el solo? Esto es Salomón hablando. Entonces, si tú eres un soltero que no tienes el don de
continencia, la opción tuya es el matrimonio. Pero la primera pregunta es, pastor, ¿con quién me caso? Yo no te voy a decir con quién casarte. Hay pastores que se pasan poniendo pareja, ¿verdad? Pastores y personas. Primero, para ti que quieres casarte y estás soltero, primero, ¿cuáles son los requisitos de esa persona? Hay 3 requisitos. 1, primero, ora a Dios. Ora a Dios por un esposo. Ora a Dios por una esposa. El mayordomo de Abraham le dijo específicamente, no me tomes mujer. Él mandó al mayordomo para tomarle mujer a su hijo. Y le dijo, no me tomes mujer de otros hijos por allá, que sean de la familia. Y cuando el mayordomo fue, busca conmigo un momentito rápido, Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis 24:12. Cuando el mayordomo fue a escoger una mujer para el hijo de su amo, lo primero que hizo este hombre fue orar. Génesis 24, verso 12, dice, oh Jehová, este es el mayordomo orándole a Jehová para poder conseguir una esposa para Isaac. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, es decir, que pueda encontrar esa dama, y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Cuál era la esposa de Isaac? ¿Cuál era la esposa? ¿Ah? Rebeca. Rebeca fue la mujer que Dios escogió para Isaac. Fue perfecta Rebeca. Rebeca engañó a Isaac. Espérate, fue Rebeca, perdóname. Estoy confundiendo tanto. Fue Rebeca. Sí, ¿verdad? La engañó con Jacob y con Esaú. ¿Sí o no? Pero el título de ustedes de Biblia se le fue. A mí también. Que no lo recuerdo. Estoy confundiendo. Mira, dice que Eva fue creada como ayuda ¿qué? ¿Dios la escogió para Adán? Sí, a Eva. ¿Fue perfecta Eva? Soltero y soltera que me escuchas, deja de estar buscando el hombre perfecto, la mujer perfecta, porque no vas a conseguirlo. Ese es un problema que también pasa. Yo no me caso hasta que haya el hombre perfecto. Pues perfecto, no te vas a casar. Pero primero requisito, ora a Dios, ora al Señor, como hizo este mayordomo, ora al Señor. Segundo requisito, por favor, escoge lo que sea cristiano, que sea cristiana. La Biblia dice, no hagáis yugo desigual con los incrédulos, lo dice la palabra. Que sea cristiano o que tenga temor de Dios, ¿verdad? Que te respete tu creencia. Porque lo menos que tú quieres es casarte con una persona que, ¿verdad? Y número 3, que tengan cosas en común. Amós 3:3 dice, estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si tú eres músico, no te cases con alguien que odia la música. O si a ti te gustan los partidos de béisbol y a ella le gustan los de baloncesto, pues cómprate 2 televisores. Uno para el cual y otro para que vean los dos diferentes. Ora al Señor, que le sirva al Señor, que tengan cosas en común. Y entonces la pregunta es, soy soltero, ¿y qué hago ahora? Bueno, si eres un soltero que tiene el don de continencia, y tu aspiración no es casarte, y tu aspiración es estar solo, y tu aspiración es servirle al Señor, y tú no tienes deseo sexual dentro de ti, quédate soltero, quédate soltera. Pero si tú no tienes el don de continencia y tu aspiración es casarte, tener un matrimonio y no quedarte solo en la vida, y tienes el deseo sexual en ti, cásate. Soy soltero, ¿ahora qué? Pero sobre todas las cosas, deja todo en las manos del Señor.